La Sagrada Eucaristía, contemplada al místico resplandor del Salterio de David, a través de las virtudes teologales por Soledad Arroyo. Veamos que el justo practica las virtudes mediante el prójimo y prueba en ellas también su amor a Dios, pues el don de la piedad que reside en el alma justa, además de hacerle honrar a Dios como al Padre, se extiende también al prójimo por Dios y produce los frutos de bondad, benignidad y mansedumbre, y el de caridad en cuanto que él es el acto de amor, no solo a Dios, sino también al prójimo. Y unido a la práctica de estos frutos, podemos considerar la de las bienaventuranzas de los mansos, de los pacíficos y de los misericordiosos. Obras de misericordia corporales. El acto de caridad, de socorrer y ayudar al prójimo, es tan natural que personas que por otra parte no practican la virtud se hace gala de ser caritativa, siendo este, por decirlo así, el único acto de virtud que los mundanos reputan como digno de la loa. Pero, que la practicidad de la caridad, el mundo la elogia. Está bien lejos de ser el acto de amor al prójimo, inspirado en el amor de Dios. En efecto, cuán diferente es la verdadera caridad de la filantropía de nuestro siglo, moneda falsa de la caridad. La filantropía se desprende con ostentación de una parte superflua de su riqueza, para comprar con ella el honor y la alabanza de los hombres. La caridad de la superfluo y de lo que necesario, ocultando a la mano izquierda lo que la derecha, distribuyendo sus dones según el consejo evangélico. La filantropía, si alarga un socorro al menesteroso, lo hace con desengaño, compasión, viendo en él un ser inferior, abyecto, despreciable. La caridad socorre la miseria, enjugando las lágrimas del desgraciado con mano frontal. La filantropía dice que llega recursos y práctica la caridad, asistiendo a espectáculos que halagan las pasiones e inducen al pecado, que es precisamente el verdugo de la caridad, el alma. Pero la caridad verdaderamente, para socorrer al prójimo, no busca el placer ni se aparta de Dios, sino que se une más y más a Él, orando e inmolándose por el prójimo, practicando así las obras de misericordia corporales y espirituales, no de las falsas, sino de la verdadera caridad que el don de piedad inspira al alma. Habla el profeta cuando dice: dichoso el que tiene la inteligencia de las necesidades del pobre y del inteligente. En el día malo la libera el Señor. Guárdate el Señor y confórtatele y hágale feliz en la tierra, y no le entregue a discreción de sus enemigos. Consuélele el Señor cuando le halle postrado en el lecho de su dolor. Tú mismo, Señor, le mollías toda su cama en su enfermedad. Oh, y cuán bien puedes decirse que piensan que tienen la inteligencia de las necesidades del pobre. Tantas almas justas como en los institutos religiosos y fuera de ellos se han consagrado a la práctica de las obras de misericordia corporales, ya en establecimientos benéficos, ya privadamente alimentando al hambriento, vistiendo al desnudo, asistiendo a los enfermos y practicando cuantos sacrificios
las ha inspirado la caridad. Sí, nada ha imitado a esas almas heroicas, consagradas a la práctica de las obras de misericordia, ni el fragor del combate, ni el temor del contagio, ni el peso de los hierros de la esclavitud. Entre las balas ve el herido aparecer un ángel, en la hermana que con bondad la asiste, el leproso arrojado lejos de sus semejantes. Recibe también la asistencia de almas heroicas que, en alas de la caridad, le han seguido al destierro, cual si no percibieran el horror del contagio. Y el cautivo ha visto pasar el yugo de su esclavitud al cuello del abnegado religioso, cuya vocación es ofrecerse en rehenes por la libertad de sus hermanos. Oh, estas almas dichosas, bien pudieran aplicarse las palabras de Job cuando decía: yo era el padre de los pobres y me informaba con la mayor diligencia de los pleitos de los desvalidos, de que no estaba enterado. Era yo los ojos para el ciego y pies para el cojo, pues no había librado al pobre que gritaba por socorro y al huérfano que no tenía defensor. Me llenaba de bendiciones el que hubiera perecido sin mi auxilio, y yo confortaba el corazón de la viuda desolada. Bienaventurado me llamaba todo el que oía mis palabras y decía bien de mí cualquiera que me miraba. Obras espirituales. Pero no vive de solo pan el hombre, dijo nuestro divino Maestro al tentador de las almas. No solo padece el prójimo necesidades en el cuerpo, sino que las padece y de consecuencias eternas en el espíritu, y de aquí la necesidad de las obras de misericordia espirituales. Ellas se imponen, especialmente en nuestros días en los que impera un grosero materialismo que, cual densa nube, obscurece la luz bendita de la fe, y no viéndose sin ella el hombre, más que un animal más o menos perfecto, no se reconoce en él su parte más noble, que es el alma, hecha a imagen y semejanza de Dios, desconociéndose por lo tanto las necesidades de la vida del espíritu, o más bien arrancando esta hermosa vida de la gracia con perniciosos errores y depravados costumbres a tantas y tantas almas redimidas con la preciosísima sangre de nuestro divino Redentor. Pero el justo, ilustrado por los dones del Espíritu Santo, concediendo la excelencia de la vida del alma y las necesidades que en ella padece su prójimo, se consagra a la práctica de las obras de misericordia espirituales, diciéndose con la acción, el ejemplo y la oración a esa empresa llamada divina de la salvación de las almas. Por la acción. Bienaventurados los pacíficos, dicen las bienaventuranzas, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el catecismo nos enseña que los pacíficos son los obradores de la paz en sí y en otros, y en efecto el alma justa que posee la paz, que es cual un reflejo de la dicha del cielo, desea verdaderamente que esa paz, dulcísima fruto de la pureza de paciencia, se posicione también del alma de sus hermanos. Encontraremos, dice el profeta, encontraremos juntas la misericordia y la verdad, dieron un ósculo la justicia y la paz. Sí,
La justicia y la paz se abrazan o dan ósculo amoroso, y el alma recta, sintiendo en sí estas demostraciones inefables de la paz, cual goce anticipado de la paz eterna, procura a su prójimo goce del bien inmenso de la gracia, causa de la paz, y de aquí que practique las obras de misericordia, instruyéndole en las verdaderas salvadores de la fe, corrigiéndole dulcemente en sus yerros, consolándole y alentándole a la perfección en las desgracias y tribulaciones de la vida, y dándole consejos inspirados en la caridad, conducentes a su eterna salvación. Estas almas pues pudieran decir con el profeta: Señor, mi lengua anunciará tu palabra, porque todos tus preceptos son la misma equidad. Anunciado han mis labios todos los oráculos que han salido de tu boca. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré de ellos. Yo enseñaré tus caminos a los malos, y se convertirán a ti los impios. En efecto, estas almas justas, según sus circunstancias, anuncian al prójimo la ley de Dios, cuando le instruyen y consuelan y le muestran el camino del cielo. De aquí tantos sermones, prácticas, ejercicios espirituales, tantas obras de celo en catequesis establecidas en parroquias, barrios extremos, cárceles, hospitales, tantas publicaciones para propagar la buena prensa tan recomendada por nuestro Santísimo Padre León. Obras son estas en que las almas justas trabajan por la acción según sus circunstancias y aptitudes, ya pública, ya privadamente, en la instrucción, corrección y consuelo del alma de sus hermanos. Dios las inspira, las ayuda y bendice su celo y sus fatigas, y cuando sus palabras, escritos, inspiradores en el amor de Dios, y partiendo de su corazón en él abrazado, son dulcemente persuasivos. Ellos penetran y fructifican entonces en las almas, pues que la dulzura es indispensable en las obras de celo. Y así se lee en una carta atribuida a Santo Domingo de Guzmán y dirigida a sus religiosos, diciéndoles: quiero que tengáis presentes que el celo no puede ser útil si no es regulado por la ciencia, acompañado de la caridad y hecho agradable por la dulzura. Por ejemplo, pero no todas las almas justas pueden dedicarse a todas las obras de caridad en favor del prójimo. El pobre, por ejemplo, no puede dar limosna, el enfermo no puede presentar su concurso a ciertas obras de celo, y el que no posee un claro entendimiento difícilmente podrá aconsejar ni corregir, instruir ni consolar con fruto. Pero hay un bien inmenso, un auxilio poderoso, una predicación elocuente, que pobres y ricos, enfermos y sanos, sabios e ignorantes pueden ofrecer al prójimo, y es el buen ejemplo. En efecto, nada conmueve tanto las almas y las inclina a la práctica del bien como los ejemplos heroicos de virtud, de santidad, pues aunque los santos padezcan persecución en el mundo, con frecuencia triunfan arrastrando en su victoria en pos de sí a gran número de sus enemigos, atraídos por su perseverancia y mansedumbre. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, y bienaventurados también los mansos, porque ellos poseerán la tierra.
o lo que es lo mismo, se harán dueños por su mansedumbre y paciencia de los corazones de los hombres para conducirlos a Dios. Es que la verdadera mansedumbre es indicio seguro de la virtud, pues ella es el fruto del propio vencimiento, y va unida a la humildad, a la paciencia y a la modestia. Y estas virtudes poseen tal encanto que mueven a sus prácticas al que las contempla. Por eso vemos que una persona viva, turbulenta, inquieta, impresionable e intransigente, retrae a los que observan su conducta de la práctica de la piedad que dice profesar, mientras que el que es verdaderamente manso de corazón y no se engríe, ni se impacienta, ni disputa, ni reconviene con acritud, es un ejemplo constante de edificación para su prójimo. Sí, la modestia y la paciencia obtienen grandes triunfos en orden a la salvación de las almas. El que practica verdaderamente estas virtudes está lejos de afectaciones ridículas que presentan la piedad como extravagante e impracticable, y es gravemente modesto y amable dis- si ni la prosperidad le engríe, ni la tribulación le abate, ni los elogios le halagan, ni las injurias le turban. Con la divina gracia sabe vencerse y hacerse superior a los acontecimientos, recibiéndolo todo como vencido de la mano de la providencia, y en los mayores dolores se percibe a través de sus lágrimas la paz de su alma prometida por nuestro divino Salvador, diciendo: aprendad de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis la paz para vuestras almas. La lucha que hay que sostener consigo mismo para llegar a practicar con tal perfección la virtud de la paciencia parece describírnosla el profeta diciendo: dije yo en mi corazón, velará sobre mi conducta para no pecar con la lengua. Ponía un candado en mi boca cuando el pecador se presentaba contra mí. Enmudecí y humíllenme, y me abstuve de responder aún cosas buenas, con la cual se aumentó mi dolor. Y dichoso es que sabe vencer en esta lucha hasta alcanzar la hermosa y necesaria virtud de la paciencia, de la que tantos elogios se leen en el libro de los diálogos. Todas las virtudes, dijo el Señor a Santa Catalina de Siena, pueden enseñar durante algún tiempo, apareciendo como perfectas cuando son imperfectas, pero no pueden ocultarse ante la paciencia, porque es el espejo del alma, es la esencia de la caridad, y muestra si las virtudes son vivas y perfectas. Ellas pueden sustentarse siempre en mi honor y en la salvación de las almas, y allí se satisface sin cesar. Sí, la práctica de la virtud de la paciencia es predicación, buen ejemplo que edifica al prójimo, y con ella el alma justa practica las obras de misericordia, de sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas del prójimo, la de perdonar los injurias, las bienaventuranzas de los mansos, los frutos de bondad,
benignidad, mansedumbre y el de la longanimidad, que consiste precisamente en la firmeza de ánimo para soportar todas las penalidades de la vida, esperándolo los bienes eternos. Las almas de la suerte practican la hermosa virtud de la paciencia. Pudieran decir cuál el profeta: alabaré al Señor en todo tiempo, no cesarán mis labios de pronunciar sus alabanzas. Ya que ya que ningún acontecimiento puede turbar su paz ni hacérsela cesar de alabar a Dios, mediante vuestra paciencia salvaréis vuestras almas, dijo nuestro divino Salvador a sus discípulos. Pero el justo, al practicar la paciencia de modo heroico, mediante el don de fortaleza del Espíritu Santo, trabaja también con fruto copiosísimo por el ejemplo en la salvación de otras almas y experimenta la dulzura de fruto del gozo espiritual, que es el que nace del amor divino y bien del prójimo y el de la paz, que es una tranquilidad de ánimo que perfecciona ese gozo y que puede considerar como prenda de la paz eterna y sin mudanza que poseerá en la bienaventuranza de la gloria. Por la oración, además de la predicación del buen ejemplo, tiene el alma justa un medio poderosísimo y eficaz que emplear en favor del prójimo, y este medio es la oración. Grande es el poder de la oración, que es cual llave que abre los tesoros del cielo en favor de las almas por quien se ofrece, y el alma justa, al contemplar los sagrados corazones de Jesús y de María, cual manantiales inagotables de gracias preciosísimas y consideradas, que la oración es la llave o resorte que ha de ser paso a esos torrentes de gracias que han de inundar otras almas, se apresura a emplear esta misteriosa llave de la oración humilde, confiada y fervorosamente. Ella practica así la obra de misericordia, de rogar a Dios por los vivos y muertos, y ejercita el celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Este medio de practicar el amor al prójimo como el buen ejemplo y aún como mayor motivo, pues puede ejercitarse también en la soledad, puede ser practicada por todos y en cualquier circunstancia de la vida, pues no hay ninguna en la que el justo no pueda orar e inmolarse por la salvación de las almas y con esperanza de fruto consolador, ya que la oración inspirada en la caridad por el prójimo tiene siempre favorable acogida en la divina presencia. Dícese que Santa Teresa convirtió tantas almas por medio de la oración como San Francisco Javier por la predicación, lo cual puede darnos a entender el gran fruto de la oración ofrecida por la conversión de los pecadores. O, si nos fuese dando conocer los misterios de la gracia, ¿cuántas almas contemplaríamos que recibieron auxilios especialísimos para convertirse a Dios precisamente por esta oración de intercesión? ¿Y cuál sería su agradecimiento si pudiesen conocer al alma justa que oró y se inmoló por ellas? El mundo no conoce estos misterios consoladores y no cree pueda practicarse la caridad con el prójimo más que socorriendo sus necesidades materiales, pero el alma del justo, iluminada por los dones del Espíritu Santo, sí, bien no omite las obras de misericordia corporales, practica también con ardo creciente
las espirituales, conociendo cuán superiores son los bienes que con ellas procura al prójimo, y muy particularmente esta de rogar a Dios por su conversión. Es que el alma justa desea ardientemente la salvación de las almas como consecuencia de ese celo por la gloria de Dios que ha exclamado al rey David y al profeta Jeremías. Señor, el celo de tu casa me devora, y los baldones de los que te denostaban cayeron sobre mí. Mi celo me ha hecho consumir de dolor, porque mis enemigos se han olvidado de tus palabras. Arroyos de lágrimas han derramado mis ojos por no haber ellos observado tu santa ley. ¿Quién me dará en la soledad una tristeza choza de pasajeros para abandonar a los de mi pueblo y apartarme de ellos? Pues todos son adúlteros o apóstatas de Dios. Tales son los ayes del justo, pero habiéndose hablado ya en el segunda parte del tormento de las almas justas, sienten por las ofensas que se han al Señor por la allí expuesto, se puede pensar con cuánto celo orarán por la salvación de las almas. Y todavía parece que en ellos tristes tiempos de error y de depravación costumbres se señala más esta vocación de las almas justas de orar e inmolarse por los pecadores, cual si el Señor imprimiese en ellas ese espíritu de reparación que vemos propagarse cada día, ya en obras fundadas a este fin, ya en las almas particularmente llamadas por el Señor a practicar esa inmolación, en la que podemos ver una aplicación heroica del mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, y como este amor al prójimo, cuando en el amor a Dios se inspira, es inagotable. El justo ora también por la perseverancia en el bien y satisfacción de las almas juntas. Pudieron decir como el profeta: Dios me ha dado una afección por los justos que habitan en la tierra, mas todavía existe un lugar de expiación y tormento, donde el celo y la caridad del justo tienen ancho campo en que extenderse. Este lugar es el purgatorio, y allí envía sus oraciones y sacrificios para alivio y descanso de aquellas benditas almas que en sus tristes lamentaciones pudieran decir como el profeta: espere que alguno se condoliese de mí, mas nadie lo hizo. Quien me consolase y no halle quien lo hiciese. Pensativo miraba si se ponía alguno a mi derecha para defenderme, pero nadie dio a entender que me conociese. Halléme sin poder huir y sin que nadie mirase por mi vida. El justo, al creer oír estos lamentos, ruega no solo por los vivos, sino también por los difuntos, según dicen las obras de misericordia, y su oración cae en el purgatorio, cual beneficio rocío que templa las órdenes de aquel terrible fuego. Así, por medio de la oración puede decirse que el justo practica varias obras de misericordia en el purgatorio, saciado no el hambre y sed material, sino la mística y espiritual de poseer a Dios de estas benditas almas, visitando, si no con su presencia, con sus oraciones y sufragios, a las almas que sufren más que todos los enfermos del mundo, consolando al triste y redimiendo al cautivo, al abreviar su destierro a tan fatigados peregrinos, acelerándolos el momento de llegar al celeste albergue de la eterna bienaventuranza.
Sí, tan vasto es el campo que el alma del justo puede recorrer en el mandamiento amar al prójimo como a sí mismo, en las sombras de misericordia, bienaventuranzas y frutos que hemos considerado y al practicarlo según hemos visto mediante los dones de piedad y fortaleza del Divino Espíritu, cumple también con perfección, cual el primero, el segundo de los dos mandamientos, en el que está contemplado el decálogo, que es amar al prójimo como a sí mismo. Dichosa, pues, el alma del justo así cumple la ley de Dios, pues dice el profeta que todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para los que buscan su santa alianza y sus mandamientos. Pasemos ahora a recordar algunos versículos aplicables a la vida religiosa, ya que ella es expresión sublime de la perfección con que puede practicarse el amor de Dios y del prójimo, según se dijo en el capítulo anterior. Por hoy ha sido todo, los esperamos la próxima semana. Bendiciones en la divina voluntad. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.